Los gobiernos autoritarios y dictatoriales se caracterizan por reprimir, silenciar y anular la participación política de quienes consideran oposición o voces disonantes. El cierre de los espacios de participación impacta de manera directa en los jóvenes, sector que ha tenido una fuerte participación en los procesos de cambio. El dilema de los espacios políticos restringidos para la juventud latinoamericana es palpable. América Latina, conocida por su vibrante activismo y participación ciudadana, enfrenta un desafío que amenaza con socavar sus valores democráticos: la reducción de los espacios cívicos en los que los jóvenes pueden participar en la política. Estar organizados nos permite, en primer momento, el encuentro con otros y con otras, generar debate, construirnos individualmente de formas distintas y proponer a la sociedad otras cosas. Nosotros sí, como institución, promovemos la idea de la generación de una institucionalidad democrática que favorezca y garantice que las personas tienen acceso a ejercer sus derechos. A mí, la verdad que así como estamos años atrás y en los últimos años hasta aquí, ha habido un cambio muy grande en cuanto a los periodistas, ¿verdad? Se les ha atacado. Entonces, a mí lo que sí hay temor. Para mí es sumamente importante que todos los jóvenes, todas las personas, tengamos pensamiento crítico. Y eso se hace comparando. O sea, ¿qué prometieron y qué hicieron? ¿Qué se está haciendo y qué no se está haciendo? El diagnóstico Juventudes Activas frente al cierre del espacio cívico en México y Centroamérica, impulsado por la iniciativa del proyecto Altavoz y dirigido por Asunto del Sur, aglutinó a más de 50 organizaciones no gubernamentales a nivel regional y develó el sentir y pensar de los jóvenes organizados, con una muestra de 61 encuestados. El diagnóstico demuestra que el 50% piensa que es el sistema político el que genera más desigualdad económica. El 68% opina que la libertad de expresión es inexistente. El 43% de los jóvenes entienden que la clase política sigue gobernando para unos pocos grupos de poder, y el 40% considera que una sola persona está gobernando sin someterse a ningún tipo de limitación. Nosotros entendemos o hacemos acotación al significado que le da la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos al término de espacio cívico, que son las condiciones que se prestan para generar una activación de la participación política de la sociedad civil. Bueno, yo quisiera entenderlo como un espacio donde se estén poniendo en la mesa varias opiniones, varios puntos de vista, no solo lo que van a beneficiar a ciertos sectores, sino que cada uno que tenga una mentalidad, una posición, una ideología que vaya siempre acorde a los derechos de las personas, siempre va una mesa donde haya un diálogo para beneficiar a la misma ciudadanía, eso siempre va a ser bien visto. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. No tienen miedo. Bueno, quizás lo percibimos más cuando salimos a los espacios, en las marchas, por ejemplo, cuando salimos a los espacios ya más físicos. Creo que es ahí donde más sentimos el acoso policial y militar, porque siempre están ahí. La UES en ese momento, por ejemplo, está llena de militares y no de estudiantes. Está llena de policías y no de juventudes estudiantiles. Entonces, eso creo que genera un ambiente, precisamente porque la UES tiene una historia con la militarización que vuelve ese espacio así, un espacio cerrado para las juventudes. No te voy a mentir de que si tocamos algún tema X, puede haber una repercusión hacia mi persona o hacia la familia o hacia los amigos, el mismo empleo o cualquier cosa que uno haga o que uno esté cotidianamente haciendo. Con las actuales autoridades de la Universidad de El Salvador se ha dado ese cambio, que caracteriza que la UES es un espacio de posicionamiento en favor de la población y no en detrimento de la misma.
En ese momento encontramos que a partir de la coyuntura política y de la hegemonía que tiene el gobierno en la toma de decisiones, la universidad y sus autoridades se han vuelto plegadas a estos intereses, desfavoreciendo, consideramos nosotros como estudiantes, precisamente el desarrollo de una educación de calidad y de acceso a las grandes mayorías. Es importante reconocer que existen organizaciones de sociedad civil que están, no solamente en este momento, históricamente, buscando proteger y darle voz en un espacio cívico, a partir de nuestro derecho a la participación cívica, darle voz a las personas que están siendo vulneradas en este momento histórico. Consideramos que el contexto es de inseguridad y de incertidumbre. No hay garantías, por ejemplo, en la defensa. Entonces, cualquier posición que se haga en contra del gobierno en este momento para los estudiantes también es de riesgo. Siempre he pensado de que el sector más vulnerable es la ciudadanía. En este caso, siempre se han vulnerado los derechos de la ciudadanía en tantas áreas. ¿Qué quieren las víctimas? ¿Qué quieren las víctimas? Las organizaciones nos nutrimos del trabajo físico, presencial, y con eso, pues obviamente eso no ha pasado. Simultáneamente, bueno, la organización a la que yo pertenezco, en el 2020 primero sufrió que el cierre de los locales, que hubo a muchas organizaciones, que eso fue como un golpe que nos han dado, ¿verdad? Pues la única justificación era de que necesitaban utilizarlos como bodegas. Eso fue. Y bloqueaba el ingreso a cualquier persona que no fuera autoridad o algunas organizaciones que sí están plegadas a las autoridades universitarias. Y específicamente el 61% de la población encuestada en El Salvador reconoce que no hay control ni división de poderes. Y eso es interesante en el sentido de que las personas que participaron en la construcción de este diagnóstico son juventudes activas políticamente. No, claramente no existe división de poderes en el Estado. O sea, todo lo que viene del Ejecutivo, eso es lo que se replica en los otros órganos. Es más, creo que ayer se nombró a alguien de la Corte Suprema de Justicia que había sido candidata de Nuevas Ideas. Entonces eso ya es una clara señal de que no hay independencia de poderes, aunque debiese existir. Lo que podemos decir es que sí hay una insatisfacción que no solamente se ve en la encuesta, sino que también en la práctica cotidiana de muchas de las organizaciones de sociedad civil. Sí, creo que el desinterés por pertenecer a colectividades, a organizaciones, quizás no es algo específico en este contexto político. Quizás es algo que es posiblemente generacional y responde a factores múltiples. Primero, que quizás las aspiraciones de los jóvenes en ese momento sean conseguir un empleo, porque esa es una de las necesidades básicas que se tienen que suplir. Para conocer ese interés o desinterés existente en la juventud por su realidad, salimos a preguntar sobre lo que saben del quehacer político y conceptos como democracia, transparencia y división de poderes. Lo poco que consumo quizás es por medio del teléfono prácticamente, redes sociales. La verdad muy poco, lo básico únicamente, no es tanto interés que tengan en eso. Democracia es algo justo para la mayoría de personas, o prácticamente todos. Eso entiendo yo por democracia. ¿Por qué no estamos bajo un régimen? O sea, si estuviéramos bajo un régimen, entonces sí, no sería algo democrático, pero estamos en democracia. Puedes andar libremente, nadie te puede decir nada, es totalmente democracia. División de poderes sería no concentrar en solo una persona o un solo partido político, digamos, el poder, o sea, todo. Ahí es algo contradictorio porque se elige por el pueblo y el pueblo elige, entonces si el pueblo elige que la mayoría tenga el poder, entonces es lo que la gente y las personas quieren. No lo sé, la verdad. Por donde consumo más noticias es por la plataforma de Twitter. Y a veces que en nuestra familia siempre vemos las noticias en el canal 12. Realmente los temas políticos quizás son los que menos me interesan y algunas veces solo son algunos temas de algún cambio de alguna ley o algún así tipo de beneficio, pero sí, en política casi no es de mi interés. Es un tema como muy delicado porque muchas veces se entregan cuentas de unas cosas, pero otras cosas las escondes debajo de la manga, entonces siempre es un tema como un poco muy complicado. No es una transparencia al 100%, sino que a veces se siente como que si fuera por conveniencia.
todos los fenómenos expuestos hasta el momento no son exclusivos de nuestra realidad. En la región se puede palpar este mismo pensar y sentir por los sistemas políticos, y uno de esos ejemplos es Nicaragua. El 15 de agosto del presente año, los nicaragüenses se enfrentaron con la noticia de que la Universidad Centroamericana, UCA, fue cerrada por la dictadura Ortega Murillo. Era un tema que se venía manejando por los choques a lo largo de los últimos años que el régimen tuvo con la Iglesia Católica, la Compañía de Jesús y por consiguiente con la universidad. Dos estudiantes nicaragüenses de ese centro de estudio superior nos relatan cómo se vivió la situación y cómo viven los jóvenes organizados en Nicaragua. El temor lo respiran hasta en sus casas, por lo que solicitaron proteger sus identidades. Yo creo que para los que tuvimos la oportunidad de estar en la UCA, fue un golpe bastante difícil para los jóvenes, porque cada día nos cerraban más las puertas de la libertad, más la puerta de la seguridad, en todos los niveles, a niveles públicos, en sentido de los parques, los lugares, los hospitales. Bueno, obviamente no son lugares estos donde uno puede hablar libremente, pero cada día los filtros que uno tenía que pasar para poder tener acceso, en este caso, a los ambientes públicos, que se supone que son para todos, y para expresarse ya no estaban. Yo creo que no, que ya realmente no existe ningún otro lugar donde se pueda uno expresar o simplemente pues dialogar libremente de las situaciones o lo que uno vive, porque pues como me imagino que ustedes igual han estado viendo un poco cómo se desarrollan las cosas aquí y pues las cosas van de mal en peor, pues realmente, porque pues las universidades privadas, que no han sido directamente afectadas por el gobierno, prácticamente están sentenciadas y como el gobierno es prácticamente totalitario, desde donde estés te pueden llevar a buscar. Traté de expresar antes con decirte que no hay parques, no hay ningún lugar prácticamente donde uno puede estar. Eh, ya ni su casa, ¿sabes? Porque como ahora las cosas están divididas por barrios, por sectores, entonces si no le parece al dirigente del barrio, por decirlo así, te llegan a buscar. Entonces, y yo supongo pues que la idea del gobierno es esa, simple y sencillamente nadie diga nada y ya. De acuerdo con el diagnóstico, la percepción de los jóvenes organizados en Nicaragua sobre la libertad de expresión es que el 23.7% expresa que hay poca y el 47.4% que es nada. Sobre la transparencia y acceso a la información pública, el 33.3% dijo que es poco y el 38.6% que nada. Y sobre el control y división de poderes, el 32.1% dijo que es poco y el 39.3% que es nada. He tenido dos experiencias así. Una vez viajé a visitar a mi hermano, justo viajé por El Salvador y entrando a la frontera no me querían dejar pasar la maleta porque llevaba cámara y me comenzaron a hacer cuestionario y todo. Una vez fui a visitar a un amigo y la policía llegó y vio que tenía una cámara y me quiso requisar y simple y sencillamente, eso fue hace como un año y medio, si no me equivoco. Y una de las primeras cosas que yo hice cuando la policía llegó y me pidió los documentos fue como esconder el carnet del UCA, porque sabía que puede ser, o sea, aunque no encuentren cámara y miren que son fotos de mi familia, pues por el simple hecho de formar parte de la UCA me pueden llevar preso. A partir de lo que pasó en el 2018, pues la policía tenía una presencia fuerte alrededor del recinto, permanente. Yo siento que casi todos los jóvenes estamos sin mucha esperanza y solo con el deseo de irnos ya al país, de buscar otra, no sé, otra solución, pero que realmente no nos proyectamos de aquí a 5 años en el país porque no sentimos que las cosas vayan a cambiar mucho. Estamos siendo perseguidos, somos los estudiantes. ¿Y por qué estoy hablando y por qué le salto la palabra suya? Porque nosotros hemos puesto los muertos, nosotros hemos puesto los desaparecidos, los que están secuestrados, nosotros los hemos puesto. Hoy nosotros le pedimos, esta no es una mesa de diálogo, es una mesa para negociar su salida y lo sabe muy bien, porque el pueblo es lo que ha solicitado. Ver cómo se ha ido tomando por ejemplo, los distintos poderes
que como el poder, no sé si era el poder judicial y ver cómo se están reformando leyes en beneficio del gobierno, como las reelecciones, es algo que yo veo y digo, nos pasó. Es algo que, no sé, todas las cosas de cómo el gobierno se va tomando espacios que no deberían de ser políticos, creo que eso es una señal de que algo va mal. Sobre eso también los periodistas que se han tenido que ir exiliados, y otra cosa que quería agregar es la presencia policial. Si es como lo hemos visto, porque obviamente no estamos ahí, si es como lo hemos visto en redes, la presencia policial creo que también es un mal augurio, porque creo que todo se comenzó a sentir peor y comenzó a ponerse peor aquí desde tanta presencia policial. Y si se cierran y se coaptan los espacios cívicos, no hay posibilidad de cambiar esas estructuras de poder. Entonces la conexión vendría entre la necesidad de identificar que el cierre de los espacios cívicos lo que hace es retroceder más en términos del cambio potencial que pueden hacer las poblaciones desde abajo. Yo creo que le aconsejaría igual contrastar. Creo que un problema que nos afectó en Nicaragua era siempre tener solo lo oficial que decía el gobierno, entonces les recomendaría contrastar con las fuentes que queden, que no sean afines al gobierno. Primero, que como juventudes tenemos una naturaleza de beligerancia y de rebeldía, y a veces y generalmente el encuentro con otras y con otros profundiza eso y nos genera mayores perspectivas de transformación. Es decir, las juventudes tenemos por naturaleza una forma que debiese ser generalizada, y acceder a información lo que nos permite es a veces acercarnos un poco más a la verdad y a no repetir posturas que no nos pertenecen, y por ende tener para nosotras un futuro mejor. A pesar de las adversidades, muchos jóvenes continúan organizándose en los países de la región para defender temas medioambientales, de derechos humanos y de educación. Y sus voces procuran que en el futuro no reine el silencio. A continuación, el editorial. Por definición, la juventud es un periodo de transición entre la infancia y la adultez. Es un periodo de vida muy corto, por lo menos así se ve, sobre todo cuando ya ha pasado. Hay infinidad de frases, poemas, pensamientos, canciones que expresan la riqueza de esta etapa que sin embargo pasa muy rápido. Juventud, divino tesoro, dijo Rubén Darío. La juventud es la fuerza más activa y vital de una sociedad. Es la que mueve o la que debería mover las transformaciones sociales. Por eso la juventud es también, por su naturaleza, rebelde. Lo peor que le puede pasar a un país es que se domestique a la juventud. Por otra parte, la palabra cívico es una palabra que viene del latín civicus y significa relacionado a los y las ciudadanas. De esta raíz provienen otras palabras como civil, ciudad, civilidad. Entonces, el espacio cívico es un entorno, el ambiente, que permite que la sociedad civil juegue su papel en la vida política, económica y social de un país. Con el espacio cívico tienen que ver varios derechos humanos. El derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de asociación, derecho a la libertad de reunión pacífica, libertad para organizarse, etcétera, etcétera. Por eso, el espacio cívico es un elemento fundamental de cualquier democracia de verdad, porque sirve para que las personas puedan ejercer esos derechos. Pues resulta que hoy hay una tendencia a reducir o eliminar los espacios cívicos, para todos, pero sobre todo para la juventud. Es cierto que la juventud debe ser la fuerza de la sociedad,
pero no cada quien aislado, por separado. La juventud es transformadora cuando se organiza, cuando se une. Esa es la clave. Por eso el gran empeño de un régimen autoritario es que no se organice la gente. A los dirigentes les gusta que lo sigan las masas, la muchedumbre, pero sueltas, dispersas, porque así no tienen fuerza. El tesoro de la juventud y de los pobres en general está en la organización. Si ustedes ven que no se permite organizar, es porque los poderosos saben que los jóvenes organizados son peligrosos. El espacio cívico, las plazas, los locales, las universidades, la calle, son importantes porque permiten que ahí se organice la ciudadanía. Pero como dicen que en estos tiempos pensar distinto de la masa es heroico. Y ya no digamos decirlo, es una locura, porque puede costar caro. Pero la juventud y todos y todas debemos aprender y asumir que pensar distinto no es un delito. Al contrario, es un derecho y un privilegio que tenemos los seres humanos, pensar distinto. Y no se trata de que pensemos como otros. En este tiempo, con que la gente piense sería suficiente. Pero eso es lo que no quieren, que pensemos. Pero en la historia, cuando a un pueblo se le cierran las vías para expresarse, no le ha quedado otra que la resistencia como manera de oposición. No hay que perder los espacios cívicos, porque lo que se pierde es la oportunidad de defender y ejercer nuestros derechos. Eso es lo que quieren quitar en realidad. Ojalá esto se entienda. Hola amigas y amigos, sean bienvenidos a una nueva sección de la entrevista. En esta ocasión vamos a tocar un tema que, bueno, a los padres les va a interesar mucho, porque vamos a hablar de las repercusiones que tuvo la pandemia del COVID-19 en la salud mental de niños, niñas y adolescentes, todas las, digamos, obstáculos que tuvieron que enfrentar para hacerle frente a esta problemática que tiene que ver con la salud mental. Y para eso tenemos a Anne-Marie Rivas. Ella es coordinadora, psicóloga y coordinadora del Departamento de Orientación del Colegio Externado San José. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Gracias a la audiencia por estar con nosotros y a los audiovisuales por darle importancia a este tema tan relevante de la salud mental. Bueno, si nos podría comentar cuáles fueron las principales repercusiones que tuvo la pandemia en la salud mental de los niños. En los últimos años hemos notado un aumento significativo en el número de consultas, ¿verdad? Hay estudios desde el 2021 elaborados por UNICEF, por las Naciones Unidas a través de la Organización Mundial de la Salud. También a nivel de El Salvador estamos también con algunas investigaciones de FES y de FUNPRES que arrojan que el 50% de los niños entre los 13 y los 17 años están presentando sintomatología de dos trastornos, ¿verdad? Que son la ansiedad y la depresión, acompañado en sus múltiples variables, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema de la ansiedad tenemos la fobia social, la ansiedad generalizada, la ansiedad por separación, tenemos ataques de pánico, y en el tema de la depresión, pues distimias, trastornos de depresión infantil ya diagnosticados, acompañado de otros trastornos como los trastornos de conducta alimenticia, y un serio problema en las relaciones interpersonales. ¿Cómo estamos estableciendo las relaciones interpersonales? Hemos notado por ahí bastante marcada la situación de la niñez y la adolescencia. Sí. Ahora bien, ¿qué estrategias se pueden implementar para hacerle frente a esta situación? ¿Qué estrategias pueden aplicar los padres y los maestros en las aulas?
Fíjense que una primera estrategia, creo yo, es concientizarnos sobre este tipo de problemáticas relacionadas a la salud mental, formar a los docentes a través de talleres, a los padres de familia, a través de escuelas para padres, donde les hablemos sobre estas situaciones, cuáles son los síntomas, cómo está afectando al niño en sus diferentes dimensiones, en el área educativa, en el área social, en el área individual, para que podamos advertir, prever, desarrollar estrategias que nos permitan prevenir el desarrollo, el aparecimiento del síntoma, pero también atender a aquellos niños y aquellas niñas junto con adolescentes que ya presentan. Por ejemplo, hablarles sobre el tema de las autolesiones, de la ideación suicida, de cuáles son los rasgos de ansiedad, de estrés también, ¿verdad? Porque los niños, las niñas y los adolescentes también están experimentando cuadros graves de estrés, tanto por el retorno a la escolaridad y el desarrollo de hábitos, de organización del tiempo, de la estructura en sí, como de los aspectos emocionales que están siendo afectados por esta sintomatología, ¿verdad? Entonces, esas pueden ser como dos estrategias importantes. También, de alguna manera, pues, pensar o planificar algún programa de bienestar emocional, ¿verdad? A través de prácticas de autocuido o el desarrollo de habilidades para la vida que le permitan a los niños y a las niñas y también a los jóvenes enfrentarse a las tensiones diarias que ahora pues están experimentando. Bueno, ahora hablemos también del impacto que tienen las redes sociales en la salud mental de los niños, niñas y adolescentes y cómo se vivió esto también post-pandemia, ¿verdad? Bueno, durante la pandemia y post-pandemia, ¿cuál fue el impacto que ha tenido o puede tener las redes sociales en la salud mental de ellos? Sí. En un primer momento, digamos que la conexión a través de redes pudo favorecer un contacto social mínimo entre los niños y las niñas si tenían acceso a Internet, por ejemplo, a dispositivos electrónicos y a plataformas que les permitieran conectarse, ¿verdad? Pero si esto no sucedió, pues hay un problema de aislamiento, de falta de conexión, de aislamiento, de exclusión, que puede generar también un malestar emocional si el niño, la niña y el adolescente no están aprendiendo, no están socializando, no están estableciendo vínculos, amistades, compañeros de trabajo, etc. Ese es como un factor. La otra consecuencia es el tema del mal uso de los dispositivos electrónicos y del acceso a Internet. En varios sentidos. Un tema de adicción, ¿verdad? A un tiempo sobredimensionado de conexión a los dispositivos, ¿verdad? Papá y mamá trabajando, no hay quien los cuide, no hay una supervisión en el uso de los dispositivos electrónicos y los accesos a las diferentes plataformas. Entonces el tema de la adicción es un tema importante, que tiene como consecuencias la procrastinación o la pérdida del tiempo para otras tareas que son importantes para el desarrollo de esta población. También el acceso peligroso y riesgoso con personas que pueden abusar de ellos, ¿verdad? El tema del acoso en las redes, el tema de la exposición a contenido sexual inapropiado para las edades, ¿verdad? Los hubs o los sitios donde se sube pornografía, ¿verdad? Están como a la orden del día. Entonces, contenido también de agresión, ¿verdad? De violencia, que hace que los niños y las niñas también interioricen. Por otro lado, el tema de usar redes como el Instagram, que es la que más ocupan ahora, o el TikTok, o Snapchat, que también nos van ofreciendo como un estilo de vida como más narcisista, ¿verdad? Yo estoy haciendo esto, yo reflejo mis metas, ¿verdad? Mis viajes. Entonces eso también tiene una seria consecuencia en la sintomatología de la depresión y el estrés, porque los niños y las niñas, igual que los adolescentes, cuando se comparan con las realidades de otras personas, pues suelen sentirse ansiosos, ¿verdad? Porque a veces no tenemos acceso a todo lo que deseáramos o no tienen ese estilo de vida que miran en las redes. Por un lado, ¿verdad? Y eso pues puede generar también malestar emocional. Y otro elemento que también abona son las noticias falsas o las conocidas como las fake news, que están hechas para generar una reacción en la población, una reacción ansiosa, agresiva, fanática, ¿verdad? Que también genera conductas inapropiadas o conductas disruptivas que no favorecen los ambientes entre las personas, ¿verdad? ¿El sistema de educación de nuestro país tiene algún programa, digamos, establecido
justamente para atender este tema de salud mental? En la encuesta del 2021 se hablaba de la importancia de establecer una política nacional de salud mental. Desde esa época, pues personalmente no conozco que haya un producto, digamos, a partir de estas investigaciones. Y en el tema de la educación pública y en muchos colegios privados sucede que no cuentan con personal de salud mental. No hay psicólogos escolares desarrollando o dando apoyo a la población que atienden. Entonces nos vemos afectados, ¿verdad? Los niños y las niñas se ven afectados porque no tienen el recurso inmediato para resolver, al menos de manera emergente y rápida, los primeros síntomas de estos trastornos que están apareciendo. Entonces hay que trabajar en un plan que desee incluir personal de salud mental en los centros educativos y también, ¿por qué no decirlo, verdad? En los Fosalud, en el Seguro Social, pues que hay algún número de personales contratados, pero no se da abasto para la cantidad de niños, niñas y adolescentes que están apareciendo con esta sintomatología. Bueno, esto es desde el Estado, ¿verdad? Sí. En la casa, ¿qué pueden hacer los padres? En la casa es súper importante quitarnos la concepción de que el niño y el adolescente es una persona inacabada, que es una persona inmadura, que no sabe de la vida, ¿verdad? Los niños y las niñas y los adolescentes son personas que para su edad, para su nivel de desarrollo, están completos. Tienen sentimientos, tienen pensamientos, tienen inteligencia, están desarrollando habilidades. Entonces, mucho de lo que tenemos que cambiar es la concepción de que el niño no entiende o no debería de estar sufriendo por eso, ¿verdad? No minimizar la sintomatología que esta población está presentando. Debemos escuchar activamente, validar las emociones. Miren, en casa nos pasa muchísimo que, ay, por lo que estás llorando, más adelante cuando estés grande, ya lo vas a haber superado, por eso no se llora, o se ríen, ¿verdad?, de cosas que les cuentan, ¿verdad? Y entonces eso hace que el niño genere un distanciamiento de sus padres, se sienta solo o sola, lo cual puede llevarle a agudizar su sintomatología. Entonces, la escucha activa, la validación de las emociones, también la búsqueda de ayuda, ¿verdad?, de ayuda profesional, admitir que nuestro hijo, nuestra hija tiene una sintomatología de la cual nosotros tampoco conocemos y aceptar la ayuda externa, ¿verdad? A veces pensamos que la visita al psicólogo solo es para los locos o, peor decir la palabra psiquiatra, y entonces hay que desestigmatizar el tema de la salud mental y el tema de poder aceptar recibir ayuda para que los niños y las niñas y también los adolescentes puedan salir como a flote y desarrollar estas habilidades que necesitan, habilidades como gestión de emociones, autoconocimiento, su autoestima, toma de decisiones, resolución de conflictos. Son habilidades que pueden ir aprendiendo si no las hemos desarrollado en casa a través del apoyo externo para que el bienestar que llegue a alcanzar este niño o este adolescente pues pueda ser en todas las áreas de su vida, que le lleve un bienestar físico, emocional, social y que sea capaz de enfrentar las tensiones de la vida diaria. Bueno, para finalizar, ¿cómo podríamos crear comunidades que creen entornos que cuiden la salud mental de los niños y que fomenten que ese mismo cuidado, ¿verdad? Yo creo que a nivel comunitario es súper importante el valor de la solidaridad y también la empatía, ¿verdad? Reconocer que las personas tienen derecho a sentirse mal, pero que también podemos hacer algo por los demás. Muchas veces hemos perdido la práctica de platicar con el vecino, de un compartir, de salir al parque, de también volver a las actividades antiguas que hacíamos, de jugar pues con juegos de mesa en casa, cocinar una receta, y entonces recuperar de alguna manera ese vínculo afectivo que se establece al interior de la familia y entre las familias en la comunidad puede ser un factor protector, puede ayudarnos a que los niños y las niñas vayan desarrollando habilidades, vayan sintiéndose seguros y seguras y también pues vayan como siendo abiertos y revelando y pidiendo ayuda si la necesitan. Entonces también necesitamos un entorno bastante respetuoso, que no se trate de juzgar o de dar recetas de cómo debió haber hecho alguien las cosas para que un niño o una niña no desarrollara este problema, sino ser más bien proactivos en la búsqueda de soluciones a nivel comunitario, ¿verdad? Estar un siempre ahí
para favorecer el bienestar general de la comunidad. Bueno, Anne-Marie, muchas gracias por su tiempo. Un gusto. Gracias por la atención prestada. A ustedes, muchísimas gracias por haber escuchado, por haber visto la entrevista. Esperamos que la información sea de mucha ayuda para ustedes también, que puedan aplicarla. Siga con más de Miradas. En Miradas, damos paso a la sección musical. ¿Quién quiere gritar lo que siente? Es tiempo de gritarlo. Decir, Franco. Vivir en este espacio es cosa de valientes. El corazón está abajo y grita lo que siente. Vivir en este espacio es cosa de valientes. El corazón va más despacio y grita lo que siente. Los hombres trabajadores, los baches y extorsiones, el partido y sus colores, muerte de cobradores, motoristas y pasajeros y otro grupo de ladrones siguen siendo los primeros. Programas enlatados, los reales y celdados, correos organizados por un espacio quitado, cachiporras, diputados eternos e independientes, derrumbe en todos lados y el llanto de nuestra gente. Emergencia con droga que nos ocupa de puente, piratería dueña del arte de este indigente. La violencia mata, necesitamos repuesto. El músico nacional representa todo lo opuesto. La semilla mejorada no se ocupe de carnada, y por hambre una familia no termina envenenada. Por hambre una familia no termina envenenada. Por hambre una familia no termina envenenada. Vivir en este espacio es cosa de valientes. El corazón va más despacio y grita lo que siente. Vivir en este espacio es cosa de valientes. El corazón va más despacio y grita lo que siente. Los cañales, cafetales, fiestas de nuestro pueblo, lo lento que fue hace tiempo el abuelo que cuenta cuentos. El ser muy feliz y sentirnos un poco grandes, como cuando fue Carlos el famoso Hernández. Septiembre por tu orgullo sol blanco y el azul, otra medalla de Jiménez es nuestro Robin Hood. Las mujeres y niños, el amor de las parejas, el campesino, el empresario y mi choques de Texas. A veces no me dejan ver la belleza en mis costumbres, los volcanes, la comida, los paisajes, sus cumbres. Unidos y trabajamos, damos lo que tenemos, y aunque seamos pequeños conseguimos nuestro sueño. La música nacional me hace monumental, y aunque tenga que llorar yo siempre busco progresar. Por eso somos latinos, este lugar hermoso nos enseña el camino. Y es mi tierra. Vivir en este espacio es cosa de valiente. El corazón va más despacio y grita lo que siente. Vivir en este espacio Salvador es cosa de valiente. Salvador. El corazón va más despacio y grita lo que siente. Sí, mira cómo van las cosas aquí en mi tierra. Se firmó la paz, pero continúa la guerra. Salir a estudiar y trabajar, ese es el reto. La familia que coma los 3 tiempos completos. Que tu idea sea también tomada en cuenta. Que la solución ya no es cobrar la renta, sino que tengamos oportunidad igual para salir adelante de este sistema animal. Que suban el salario, repartan el capital. La tierra necesita de un nuevo hospital. Qué mal si no ven cómo van las noticias. Oímos sin llorar por culpa de la avaricia. Mi tierra se merece un mejor futuro. La niñez aquí nos crece viéndolo muy rudo. Apuro a todo el que tiene el poder de pararlo. Este país hermoso tenemos que levantarlo. Vivir en este espacio es cosa de valientes. El corazón va más despacio Es Salvador y grita lo que siente. Mi pueblo salvadoreño, ¿dónde está? Salvador, 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 Salvador. Arriba, 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 arriba. El Salvador solo hay uno. El festival verdad lo dice. Pon atención, débil estar está aquí y esta gente que lo bendice.
music on your radio is over, the wall of your street is the only way out. No cancelaron la suscripción para resucitar, pero hay gargantas de frecuencia mutilada que aprendieron a hablar con las manos manchadas. Hay ladrillos que forman paisajes, 500 razones para no ser amables. Nos tapamos el rostro para que nos vieran, reinventamos el arte, pintamos la guerra, compramos un vuelo directo y sin regreso al otro lado de los cercos. ¡Saquen los aerosoles! When the music on your radio is over, the wall of the street is a reflection of the door. The face in the mirror wall is stopping a reflection of your face. Turn out the lights, dance the fire until the end. La Patagonia está arriba del mapa, no son las balas las que callan y matan. Reencontramos las credenciales para soñar y subimos la guardia. Saquen todas las flores. 1, 2, 3, 4. Una vez al año no hace daño. 1, 2, 3, 4. Pues de todo nada es tan normal. 1, 2, 3, 4. Revivamos a las puertas. When the music's over, when the music's over, yeah. When the music's over, when the music's over, yeah. When the music from your radio is over, the wall of the street is the only way out. No cancelaron la suscripción para resucitar, pero hay gargantas de frecuencia mutilada que aprendieron a hablar con las manos manchadas. Hay ladrillos que forman paisajes, 500 razones para no ser amables. Nos tapamos el rostro para que nos vieran, reinventamos el arte, pintamos la guerra, compramos un vuelo directo y sin regreso al otro lado de los cercos. ¡Saquen los aerosoles! 1, 2, 3, 4. Una vez al año no hace daño. 1, 2, 3, 4. Pues de todo nada es tan normal. 1, 2, 3, 4. Revivamos a las reinas. When the music's over, when the music's over, yeah. When the music's over, when the music's over, yeah. When the music's over, when the music's over, yeah. When the music's over, when the music's
La semana del Festival Ícaro El Salvador se llevó a cabo del 25 al 29 de septiembre, donde el público asistente pudo disfrutar de cine salvadoreño con una muestra de las producciones nacionales participantes del Festival 2023. La semana inició el día lunes desde el auditorio del Centro Español, donde se proyectó la primera parte de los cortometrajes de ficción salvadoreños participantes. El evento dio inicio con palabras de la directora del Festival Ícaro El Salvador, Maena González, y la representante del Centro Español, Teresa Fernández. El público disfrutó de 11 cortometrajes de ficción y 3 sketches del festival producidos por Cibar Actors Studios. Antes de finalizar el evento, subieron al escenario todas las personas que habían participado en las producciones proyectadas, como una muestra de aprecio y valor al trabajo realizado. El día martes 26, desde Cinemark La Gran Vía, se proyectó el estreno nacional del largometraje de ficción Todos los peces, de la directora Brenda Vanegas, quien brindó unas palabras antes de iniciar con la película. La proyección contó con la presencia de las protagonistas Larisa Maltés y Emi Mena, así como parte del crew. El miércoles 27 se tuvo 2 proyecciones en simultáneo. Desde Cinemark La Gran Vía se proyectó la película Antes la lluvia, de Brenda Vanegas. El evento contó con la presencia y palabras de la directora Vanegas y la productora Leticia Macua. Y desde el Centro Cultural de España se proyectó una muestra de 3 cortometrajes salvadoreños destacados de los últimos 2 años. El jueves 28 se presentó desde Cinemark La Gran Vía el estreno nacional de la película de Alfonso Quijada, Mañana antes después. La proyección inició con las palabras del director Quijada, quien invitó al público asistente a poder disfrutar de la película posapocalíptica, protagonizada por la colombiana Natalia Reyes. Por último, el día viernes 29 de septiembre, desde el auditorio del Centro Español, se proyectó la segunda parte de los cortometrajes de ficción salvadoreños participantes. Luego de ello, se realizó el acto de clausura, donde se dieron a conocer las producciones salvadoreñas seleccionadas por el jurado para representar a El Salvador en el Festival Ícaro Regional en Ciudad de Guatemala en noviembre de 2023. Del total de las 48 producciones inscritas, fueron 15 las seleccionadas. El Festival Ícaro unió al cine salvadoreño en una semana cargada de mucho talento, donde el público pudo disfrutar y conocer sobre lo que se está produciendo en el país. El pasado viernes 29 de septiembre, desde el auditorio del Centro Español, se realizó el acto de clausura del Festival Ícaro El Salvador 2023, en el que se dieron a conocer las producciones seleccionadas para representar al país en el Festival Ícaro Regional en Ciudad de Guatemala en noviembre de este año. En total, fueron 15 las producciones seleccionadas por el jurado, el cual estuvo conformado por el cineasta guatemalteco salvadoreño Guillermo Escalón, el cineasta brasileño Miguel Silveira y el productor salvadoreño Marcelo Reyes, quien estuvo presente en el acto para entregar los diplomas de reconocimiento a las producciones seleccionadas. En la categoría cortometraje experimental, las obras elegidas fueron Brota la herida que nadie adivinó, de Guillermo Argueta, Ikigai, de Adriana Michelson y Juan Daniel Flamenco, y Retorno Eterno, de Arturo López Rodas. En la categoría cortometraje documental, las producciones seleccionadas fueron Imelda no está sola, de Paula Heredia, Volveremos, de Eliezer Celar, y El Rincón de la Suerte, de los directores Roberto Flores y Denis Navidad. En la categoría cortometraje de ficción, fue seleccionada la obra Por eso odio a los monos, de Ángel Rich, también la producción Agosto antes de julio, de Arturo López Rodas, y Pequeños Milagros, de José Pablo Ramírez y Gabriel Granadino. En la categoría largometraje documental fueron 3 películas elegidas, las cuales fueron Añín, del director Julio López, Altares, de Brenda Vanegas, y La guardiana del bosque y el roble que comía árboles, de Karen Vides. Por último, en la categoría largometraje de ficción, las seleccionadas fueron Todos los peces y Antes la lluvia, de Brenda Vanegas, y la película Mañana antes después, de Alfonso Quijada. Por otro lado, el comité organizador del Festival Ícaro El Salvador entregó 4 menciones honoríficas a producciones con un trabajo destacable.
También entregó un reconocimiento a la actriz salvadoreña y fundadora de Cibar Actors Studios, Vanessa Tomasino, por su importante aporte a la formación actoral y el apoyo al Festival Ícaro 2023. El festival regional se llevará a cabo en Ciudad de Guatemala del 24 de noviembre al 1 de diciembre de este año. No se pierda la próxima emisión de su programa Miradas. Tenemos ya un costo para realizar un viaje. Y si los costos se nos incrementan, nosotros tenemos que incrementar el costo a nuestro cliente, ¿verdad? A veces lo acepta y a veces no, y a veces a regañadientes.